Empezamos. Bueno, mi gente, esto es el Realcast y aquí estamos con Carlos Caballero. Carlos, encantado de estar aquí en tu casa, literalmente. No se sabe quién es el invitado, si yo o tú, pero... Tú. Pero de verdad, mucho gusto de tener este encuentro. Sabemos que tiene información muy valiosa con respecto a lo que tiene que ver con la renta vacacional. Ok. Sabes que en el contenido que manejamos, siempre hablamos a los desarrolladores de que deben de empezar desde el final. Uh-huh. Porque obviamente al final, yo como inversionista, también voy a tener un cliente que es ese rentista, ese inquilino. Ahora, lo ideal sería tener un buen inquilino y que ese buen inquilino me genere buena ganancia. Buena rentabilidad, ¿no? Exacto. Entonces, en el mercado inmobiliario tenemos la renta fija y la renta variable. Y en este caso, la renta vacacional se perfila en la renta variable, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿cómo describirías tú el mercado actual en el tema vacacional en Punta Cana? Bueno, lo primero, César, muchas gracias por invitarme a este podcast. Y el objetivo es compartir un poquito la información para tu audiencia, ¿no? Sí. ¿Cómo definiría el mercado vacacional en Punta Cana? Pues yo creo que está más activo que nunca. Hemos crecido en demanda, crecemos en número de turistas, también crecemos en el porcentaje de turistas que prefieren elegir rentas vacacionales a rentas hoteleras, sí. Lo podemos decir así. Ese porcentaje cada año también es mayor. Correcto. Y estamos creciendo en oferta de una forma espectacular. O sea, a día de hoy, como dato, hay 7.000 listados, 7.000 anuncios publicados en Airbnb, en la zona de Bávaro Punta Cana. Uh-huh. Pero, ¿sabes cuántos había el año anterior? Hace 12 meses. Sí, hablamos, ¿verdad? Que, o sea, y yo lo vi, el número, eran con 4.000 y pico de unidades. 5.000. O sea, hemos crecido en 40% en un año la oferta del mercado de renta vacacional, que es a un ritmo mucho mayor que el que está creciendo la demanda, ¿no? Imagínate, si hay tanta oferta ahora, ¿por qué se puede decir que hay espacio para la renta vacacional? Bueno, yo creo que lo que caracteriza... Sí lo hay, obvio. Sí que lo hay, mi opinión es que sí que lo hay. Okay. Sí que puede ser muy rentable. Muy bien. Pero la primera afirmación es que no todo es alquilable, o no todo es alquilable vacacionalmente, o no todo te va a dar una buena rentabilidad, ¿no? Total. Yo creo que lo que caracteriza actualmente el mercado de renta vacacional es la poca profesionalización del sector. O sea, realmente está muy polarizado entre ofertas muy poco profesionales, que tienen unas ocupaciones muy bajas, y ofertas mucho más profesionales, que son las que concentran la mayoría de reservas. Ahora, es importante, haciendo un paréntesis, que ¿por qué estamos hablando contigo de esto? Es una pregunta. Explícanos qué tú haces aquí en Punta Cana. O sea, bueno, tenemos una empresa, que es Azure, que se dedica precisamente a la gestión y el alquiler vacacional. O sea, que algo de experiencia en el sector tenemos. Y maneja muy buena rentabilidad, o sea, ocupación, mejor dicho. Al final va relacionado, exacto, ¿no? Es lo va mismo, muy de la ¿no? mano. Sí, las propiedades adecuadas, con una administración adecuada, tienen rentabilidades muy buenas. Buenísimo. Para que entiendan un poco, el tema de ocupación es básicamente cuántas noches al mes o al año se mantienen rentadas, que no hay vacancia. Entonces, sobre el tema de las propiedades, ¿qué tipo de propiedades tú sientes que son las que se rentan mejor y por qué? Bueno, al final es el conjunto de circunstancias, ¿no? Y algo que sí que tiene que ver mucho es la competencia, con quién compites, cuánta más oferta como la tuya hay, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, para inversores que han decidido invertir en apartamentos o unidades con una habitación, tu competencia es todas esas unidades de una habitación que te puedes encontrar en Airbnb, claro, más toda la oferta hotelera. Claro. Entonces, así como primera reflexión rápida, podríamos decir que unidades de 2 o 3 dormitorios en hacia adelante pueden tener menos competencia en la zona de Bávaro Punta Cana, por lo tanto que sería un poquito más fácil, por decirlo así, tener ocupaciones más altas porque tienen menos competencia directamente. Claro. Y en eso es importante entender que, por ejemplo, alguna estadística que vimos recientemente que dice que Punta Cana está llegando, hay un público tan como entre un 30%, tanto la familia como las parejas. Uh-huh. O sea, el público que está llegando. Y hay un mixto muy fuerte en el tema de que la gente, aparte de que elige un hotel, como que toma una parte de hotel y una parte en Airbnb. Uh-huh.
Ustedes están teniendo ¿tú sientes que eso es algo significativo? Bueno, los datos que nosotros manejamos del año pasado, no hay datos oficiales, pero aproximadamente el 65% de los turistas que están llegando aquí a la zona están eligiendo hoteles y el 35% están eligiendo alquiler vacacional. ¿Y ese 35%, tú entiendes que está compuesto de qué? ¿De familia? Es un mix. Todas esas unidades que se rentan de una habitación, pues al final es una pareja o una persona solo, suele ser pareja, pero hay un público cada vez más creciente de familia, y ese tipo de público está viniendo mucho a Punta Cana. ¿Y qué es lo más que valoran esos huéspedes a la hora de elegir un inmueble? Pues mira, yo ahí te diría, y aquí abro un melón, como se dice en España, que al final quien primero elige si tu unidad se renta o no, no eres tú, ni incluso es el huésped, es Airbnb. O sea, al final Airbnb es el que posiciona las unidades, es el que posiciona en base a su criterio y su algoritmo las unidades que él cree que más se van a rentar. Entonces al final tu unidad puede ser fantástica y el huésped la alquilaría, pero si Airbnb no la muestra, no se va a rentar. Entonces lo primero es cumplir los criterios que ellos tienen en cuenta a la hora de posicionarte. Y a partir de ahí, cuando el huésped, o sea, eso es visibilidad, la parte de visibilidad, se muestra al huésped, ¿no? Y luego el huésped tiene que elegir entre las opciones que les están mostrando. Y ahí hay dos puntos que ellos tienen en cuenta y son los puntos claves a la hora de tomar la decisión. Uno es el precio. Por eso la estrategia de precios, y eso viene relacionado con la administración profesional, es clave. Estrategia de precios. Tú poner el mismo precio por noche todo el año, eso no es ninguna estrategia de precio. Exacto. Sí, porque y eso Airbnb lo sabe y Airbnb lo valora. Claro. Y el público lo valora. Y lo segundo es la reputación. O sea, traduciéndolo llanamente, las reseñas que tú tienes y la valoración de esas reseñas. Entonces, entrando fuera del bosquejo que tenemos, hay un punto interesante sobre el tema de que tú tienes la propiedad ideal, la zona tiene la demanda ideal, vamos a decirlo así, pero tener la propiedad ideal y tener el cliente ideal sin un buen manejo de la plataforma nunca se conectan, entonces. Es así. Es así. Hay 4 tips a la hora de que una propiedad sea rentable por Airbnb, suficientemente rentable, ¿no? El primero es la localización, o sea, dónde esté ubicada. O sea, eso digamos que serían los consejos o los tips para el inversor, ¿no? Si yo comprara, ¿qué tendría en cuenta? Lo primero, la localización. O sea, tiene que estar ubicado en un sitio suficientemente atractivo o suficientemente cercano a las zonas destino de esos huéspedes. Genial. Punta Cana es muy grande. Claro. O sea, hay que ubicarse, hay que hacer una microubicación dentro de Punta Cana, ¿no? Lo primero, localización. Lo segundo, las amenidades. ¿Cómo compites con otra oferta? Con amenidades. Sí, porque tenemos un mercado que desde que nació Airbnb, de desarrolladores, por ejemplo, que han empezado a desarrollar con ese objetivo. Y entonces ya, antes, por ejemplo, tú tenías una casa o un apartamento que no tenía nada de amenidades, lo rentabas, bueno, era lo único que había, pero ahora sí hay mucho producto. Claro, es que ahora hay mucha oferta. Entonces tú, por ejemplo, te pongo un ejemplo, o sea, al mismo precio, en la misma localización, tú alquilarías antes algo con piscina o algo sin piscina. Con piscina. Con piscina, claro. Algo con picus o con jacuzzi o algo sin jacuzzi. Claro. Algo con gimnasio o algo sin gimnasio. O sea, tú tienes que empezar a destacarte con respecto al resto de la oferta, porque hay un número creciente de oferta muy grande. Entonces, el segundo tip sería, el primero, localización, segundo, amenidades. El tercero sería el diseño de interior. O sea, ya no sirve cualquier cosa para rentarse por Airbnb. Hay que invertir en diseño de interior. O sea, tienes que tener un diseño de interior suficientemente atractivo para que esas fotos queden suficientemente bonitas para que cuando Airbnb lo muestre, cliquen en tu anuncio. O sea, que sí es amortizable esa inversión de... Te lo planteo de otra manera. Como no es amortizable, es la inversión en el inmueble si no tienes un buen diseño de interior. Claro. No se va a rentar. No se va a rentar. Antes servía con comprar una propiedad, enviar los muebles de la abuela de Estados Unidos, ponerlo allí, poner un colchón y ala, todo se renta. Ya no. Hay 7.000 propiedades anunciadas en Bávaro Punta Cana. El diseño interior es el tercer tip y es absolutamente necesario. Y el cuarto es la administración. Al final tú necesitas a alguien con el conocimiento suficiente de cómo funcionan plataformas como Airbnb. Hablo de Airbnb porque concentra el 80%
de la demanda, el 80% de la demanda lo concentra Airbnb. Total. Y tú tienes que conocer suficientemente bien cómo funciona eso y tener a alguien que lo conozca para que Airbnb te muestre, porque si no te muestra, por muy bonita que sea, no le van a dar clic y no vas a convertir en Sí, reserva. exacto. Que ahí veníamos hablando de qué características o detalles hace que una propiedad destaque frente a otra en Airbnb. Tú mencionabas entonces ya ahí perfectamente el tema de la decoración. Hay temas con respecto a la plataforma, o sea, formas de tú... Ese tema, por ejemplo, tú me mencionabas fuera del aire que estábamos hablando sobre el tema de los reviews. O sea, ¿qué relevancia tiene el tema de los reviews? Porque mucha gente, obviamente todo el mundo desde que compra una propiedad en plano, la recibe 2 años, 3 años después, quiere empezar a generar dinero inmediatamente. Ajá. Pero, ¿cómo tú generas una estrategia a largo plazo de rentabilidad que no te haga desesperarte desde el principio? Bueno, lo primero que hay que saber es que la promesa de generar muchas rentabilidades del primer mes con Airbnb no es cierta. O sea, realmente son promesas infundadas. Claro. Pueden darse las circunstancias de que sí sea así, pero los anuncios necesitan crear una reputación y generar tracción en cuanto Airbnb mejor te considere, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar los primeros meses para demostrarle a Airbnb que tienes una oferta suficientemente atractiva para que él te muestre. Ah, ok. Porque, vuelvo a repetir, si no te muestra, no hay reservas. Claro. Entonces tú, por ejemplo, tú haces una búsqueda en tu laptop y pones la zona de Downtown, en Bávaro. ¿Tú sabes cuántos anuncios se muestran en la primera página? 21. Pero claro, a lo mejor hay 1000 o a lo mejor hay 500. Y si en el celular son 3 anuncios, yo creo que se ven. O sea, tú nunca vas directamente a darle la oportunidad, Claro, que está en la segunda página, o en la tercera, o en la página número 8. Claro. O sea, directamente no le vas a dar la oportunidad. Internet es rápido. O sea, Sí. tú entras cuando estás allí y te están mostrando en qué te fijas, en los reviews y en el precio. Ya. Totalmente. Y ahí sí. entra la administración. O sea, tenemos que tener suficientemente bien gestionado todo eso para que cuando Airbnb te muestre, tu oferta sea la más atractiva. Entonces, básicamente, antes de querer ganar dinero, hay que primeramente querer ganar la atención de Airbnb y luego la reputación de los clientes. Literalmente. Y después dinero. Literalmente. Ese es el orden de ganancia. Es así. Y quien te lo explica al revés te miente. No funciona Exacto, así. que no dinero y después... No, que no funciona. Y Y después- primero tienes que invertir. Claro. O sea, tú no vas a conseguir conversiones si tus fotos, vuelvo a repetir, no son atractivas. Y para conseguir que tus fotos sean atractivas, tienes que tener un bonito diseño interior. Porque ya hay muchas unidades dentro de esa oferta, no la mayoría, pero empieza a haber muchas unidades en cada una de las localizaciones que ya tienen un bonito diseño interior. Hay un punto importante, porque, por ejemplo, en toda esa preparación, que tal vez es una persona que... Por ejemplo, aquí pasa mucho que invierte la diáspora. Entonces, es una inversión como muy patriota. O sea, no es más... Tú no estás pensando en un tema de un portafolio inmobiliario, tú no estás pensando en un tema de repente de retiro a través de esos ingresos pasivos, sino que simplemente tener algo en tu tierra. Entonces, eso a veces quita mucho el sesgo de tú tener... O sea, no el sesgo, sino de esa idea de como todo lo que menciona de la plataforma, de la decoración, del tema de que, bueno, se necesita un fotógrafo profesional también, o sea, fotografía Claro, profesional, claro, porque claro. tú no haces nada con una super decoración y foto borrosa o pixelada, etcétera. O sea, todo eso tiene un efecto. Hechas con el teléfono, hay mucha publicación hecha con el teléfono, y perdona que te interrumpa, Exacto. o mucha fotografía hecha de forma inmobiliaria. No es Exacto. lo mismo la fotografía para vender una propiedad que la fotografía para publicar en Airbnb. ¿Por qué? Porque en Airbnb no vendemos una cama, vendemos experiencia. Ujú. El ángulo es diferente, totalmente. La experiencia, tú tienes que transmitir algo que tú veas en la foto y tú digas, yo quiero estar ahí. Sí, porque eso es muy relevante, porque por ejemplo, en la foto inmobiliaria, tú buscas que la gente entienda los espacios. Correcto. Pero aquí en Airbnb tú buscas que entiendan la experiencia que van a vivir. 100%, así es. O sea, son dos cosas diferentes. Aunque al final un comprador de una propiedad quiere una experiencia, pero la gente al final cuando compra un inmueble quiere ver, o sea, al lado de que está la cocina, al lado de que están las habitaciones, el nivel de espacio que hay. Metro cuadrado. Exacto. Se va más a esos detalles, pero en Airbnb tú no estás pensando en cuántos metros cuadrados es. O sea, si ahí está la piscina y la cocina. Tú imagínate, tú tienes 2 fotos de una propiedad prácticamente idénticas con una piscinita en su jardín. En una te muestran unos niños con unos flotadores allí jugando, tirándose a la piscina,
y en la otra simplemente te muestra la foto del jardín y la piscina. En la primera te muestran, aparte de eso, una foto de una barbacoa con un ribeye con humo delicioso. Coño, tú ves las dos fotos y ¿a cuál le das? Claro, claro. Coño, yo quiero eso, yo quiero que mis hijos estén jugando así, Claro. o yo quiero comerme eso en esa barbacoa, ¿no? Y las dos tienen barbacoas y las dos tienen piscina. Pero por eso hablo de la gestión profesional. O sea, Claro. al final esto no es yo tengo una propiedad, yo la publico, yo le saco un 80% de rentabilidad o un 80% de ocupación, disculpa. Esto no es así. Hay un dato, mira, este último año, y este es un dato importante, la ocupación media de las 7.000 propiedades que están publicadas ha sido un 38%. 38%. Eso es muy poco. Pero Claro. esa es la ocupación media en Bávaro y Punta Cana. ¿Eso qué identifica? Identifica de que la oferta no es profesional y hay gente que tiene ocupaciones muy, muy bajas. Claro. Profesionalmente tú puedes conseguir 60, 70, 80, algunos meses en temporada alta 90, 95, pero claro, si alguien estamos haciendo un 70 y la media es un 40, quiere decir que alguien, por otro lado, está haciendo 20, Exacto. porque esa es la media. Si a alguien le está Y ese decompensando. alguien es el que no tiene buena localización, el que no tiene las amenidades diferenciadoras, el que no tiene un diseño de interior bonito y el que no tiene estrategia de precios y una gestión profesional. Que ese punto, como mencionaba, para recalcarlo, la parte de la estrategia de precios, eso está por ejemplo, en los hoteles esa estrategia es muy, muy relevante. De hecho, hay una persona que se encarga de... Hay un departamento de pricing. Exacto, que maneja el pricing. Para que entendamos el juego, señores, o sea, cuando tú entras en el mundo ya de la renta vacacional, o sea, tú sales de la industria inmobiliaria y entras a la industria turística. O sea, porque ya tú estás trabajando con Es así. alojamiento, con turistas, no un solo inquilino, sino que son, vamos a decirlo así, son 100 inquilinos. ¿Ok? Entonces, ese tema del pricing, ¿qué relevancia tiene para que quede destacado Mira, ese punto? muchísima. O sea, tiene relevancia en la ocupación. ¿Por qué? Porque si yo sé y tengo las herramientas para saberlo, que en una zona, por ejemplo, como el downtown aquí en Bávaro, Ujú. tú tienes los viernes, sábado, domingos de la temporada baja o durante todo el año, prácticamente siempre se alquilan, pero tienes mucha menos ocupación el lunes, martes, miércoles, jueves. Tú juegas con el pricing, tú juegas con los precios para lanzar ofertas suficientemente atractivas en los días que hay menos ocupación. Porque al final, si tengo menos gente reservando, yo quiero cazar al que reserva. Claro, Estrategia de precios. claro. Pero luego, por otro lado, eso es ocupación, pero Claro. luego rentabilidad. ¿Por qué? Yo la misma unidad te la puedo alquilar en un día suelto, en temporada baja, por $80, pero esa misma unidad, si yo tengo una buena estrategia de precios, la puedo alquilar en temporada alta por $450 la noche. O sea, que el porcentaje que perdiste de repente Claro. te lo está De ganando $80 a en la temporada alta, $450. Que ese es el negocio de la renta variable, que tú puedas aprovechar O sea, los meses malos, o sea, esa aquí tenemos fluctuación. 2 meses que son los peores del año, que son septiembre y octubre. Sí, El resto, por ejemplo, a partir del 15 de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo baja un poquito, luego sube en Semana Santa. Esos son los meses en los que tú tienes que optimizar tus precios para sacar la máxima rentabilidad. claro. Y te doy un tip. En temporada baja, sé el primero en alquilar. En temporada alta, sé el último en alquilar. Mira, buen dato eso. Eso es Datazo. Eso es clave. Un Si tú súper eres dato. el último en alquilar o de los últimos en alquilar en temporada alta que te van a alquilar, vas a conseguir rentar al mayor precio posible. Total. En cambio, temporada baja, cuando muchos nos quedamos sin reservas, intenta lanzar ofertas con estrategia de precios para que te reserven con una ventana, que la ventana es el tiempo antes que te reservan, desde la Claro. reserva, muy grande. Entonces yo ya me aseguro que mi temporada baja tengo una buena ocupación. Oye, un super ponche ese para cerrar ahí. De verdad que fue tremendo dato ese. Entonces, al final ya, ¿por qué la renta vacacional? O sea, ¿por qué, mejor dicho, la administración en la renta vacacional? Bueno, porque si tú quieres convertir ese negocio en un negocio rentable, tú necesitas estar en manos de un profesional. Total. O sea, si tú no estás en manos de un profesional, no vas a conseguir la rentabilidad. Probablemente, estadísticamente, tú no vas a conseguir la máxima rentabilidad Claro. posible. ¿Y por qué renta vacacional con respecto a la renta tradicional? Es que depende. Como no todas las unidades son elegibles para eso,
Pero las que sí que lo son, tienes rentabilidades, pues tú puedes ganar un 20, un 30, hasta un 40% más que con una renta de larga estancia o larga renta tradicional. Súper. Bueno, señores, súper dato de Carlos. Ya verán, bueno, Carlos, dejaremos tu página ahí para que los que quieran consultar y ver y preguntar y mostrar sus propiedades con él lo puedan hacer. De verdad que ha sido muy fructífero, muy productivo el podcast. Hay muchos datos interesantes ahí. Y nada, señores, como ya mencionó Carlos, la idea de la renta variable en el tema de la parte vacacional es que tú puedes aprovechar esas temporadas altas, a diferencia de la renta fija, y poder, ¿verdad?, aumentar tus ganancias. Correcto. Eso tú no lo puedes hacer en renta fija. El super dato que diste, ¿verdad?, de ser el primero en temporada baja y ser el último en temporada alta, ayuda muchísimo a que puedas explotar el activo y puedas hacer que produzca más y obviamente aumentar el ROI. Y recuerden el orden: primero atención, luego reputación y después dinero. Si lo hacemos así, piensen siempre a largo plazo. Aunque se renta día a día, ¿verdad? Correcto. Pero debes de pensar a largo plazo. A veces un día tú lo vas a rentar a un punto donde tú tengas que poner dinero de tu bolsillo, pero si hay un buen pricing, tú vas a poder lograr compensar con los mejores días o las mejores temporadas. Así que, Galo, encantado, ¿verdad? Gracias por estar aquí con este podcast. Nada, mi gente, nos vemos en otro próximo podcast. Dejen aquí en los comentarios qué quieren que hablemos en el próximo podcast.